Estás escuchando Capital Empresa, un programa dirigido al comercio, la pequeña y mediana empresa y a los emprendedores. Capital Empresa, donde damos voz a tus necesidades. Y continuamos en nuestro espacio, Tu Segunda Oportunidad, de la mano de nuestra colaboradora Diana Dinu, que como ya todos saben es licenciada en Finanzas, homologada por el Banco de España y que centra su actividad en la refinanciación de activos. Diana, buenos días y bienvenida. Buenos días, gracias por la invitación. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien. Animada. Bueno, por eso es bueno. Cuéntanos, ¿de qué hablamos hoy? Pues hoy vamos a empezar a entender cómo funciona la ley de segunda oportunidad. Vale, vamos a ver cómo tenemos que hacerlo, ¿no? ¿Cómo tenemos que hacerlo? Pero por lo menos entender qué es, cómo funciona, cómo se aplica, ¿vale? La ley de segunda oportunidad, no todo el mundo sabe, es una normativa europea que se aplica en España desde el año 2015. Y ha habido una modificación en el año pasado, en 2022, con lo cual estamos ya en plena actividad. De hecho, Área Jurídica Global lleva aplicando y solicitando ley de segunda oportunidad para muchos deudores desde el año 2015, evidentemente, con una experiencia enorme en este sector. Vamos a ver qué es. Para entendernos bien, la ley de segunda oportunidad es un juicio. Un juicio a un año vista funciona como un juicio a un año vista donde una familia que tiene sobreendeudada, que tiene deudas superiores a su capacidad de endeudamiento, quiere decir a su capacidad de pago, solicita delante de un juez que se le exonere las deudas que no pueden pagar, ¿vale? Bueno, a ver, hay que entender que hay que cumplir unas condiciones para poder aplicar la ley de segunda oportunidad. Y hay varias de ellas. La primera condición es que tengas más de 2 deudas, ¿vale? Porque, claro, con una sola deuda, pues te lo tienes que plantear. Que tengas más de 2 deudas con un total de hasta 5 millones de euros. Es un total muy alto, es un nivel muy alto, justo porque esta ley se diseñó en su momento para empresas. Era una ley diseñada para empresas. Entonces ha mantenido el tope este de los 5 millones. Exactamente, y se ha mantenido ese tope de 5 millones, al cual las familias no llegan, pero ni de lejos. Vale. Claro, pero para un particular es mucho dinero. Es mucho dinero. Ninguna financiera ni todas juntas no pueden endeudar una familia hasta un tope de 5 millones de euros. Pero hay un margen muy grande, muy grande. La segunda condición es que estas deudas estén impagadas por más de 3 meses. Quiere decir, vamos a ver, la ley de segunda oportunidad se basa en demostrar que esta familia, con los ingresos que tiene, no llega a pagar sus deudas. Mientras las deudas se pagan, llegan a pagarlos. Alguien que paga sus deudas no puede llegar un día a decir, oiga, no quiero seguir pagando. No. Tienen que ya estar en situación de morosidad, ¿vale? Tiene que estar en situación de morosidad de como mínimo 3 meses, ¿vale? La buena noticia es que esta familia, si tiene una vivienda en propiedad, puede mantener su vivienda en propiedad, no será necesario venderla,
o embargarla, vamos, en el caso de que esta vivienda todavía tenga una hipoteca de más de un 30% de lo que inicialmente se le dieron de hipoteca, ¿vale? Quiere decir que todavía su vivienda significa una deuda, ¿vale? Si fuera la vivienda totalmente pagada en propiedad absoluta, pues sería difícil explicarle al juez, mira, tenemos una propiedad, pero no queremos pagar nuestras deudas. Claro. Porque el juez podría decir perfectamente, pues Véndela. vende usted la propiedad, páguese las deudas. Claro. ¿Vale? Bueno, también el valor de esta vivienda, aún así, con hipoteca de más de un 30%, no puede ser muy superior a la deuda. Digamos, una familia con una vivienda, yo qué sé, de 500.000 euros y una deuda de 50.000 euros, pues es una diferencia enorme, ¿no? Es una ley diseñada y que se aplica para familias a un nivel medio-bajo, económico hablando, con una vivienda en un barrio trabajador y con sueldos que a duras penas consiguen pagar la vivienda y los gastos imprescindibles. Muy bien, esto sobre la vivienda. Sobre los bienes, vehículos y propiedades, o planes de ahorros. Vamos, si hay bienes que se podrían valorificar, vender y conseguir pagar la deuda, ocurrirá eso. Se venderán estos bienes y se pagará la deuda. Se trata normalmente de familias que no tienen bienes en propiedad. ¿Y qué podía ser? O propiedades. ¿Qué podía ser? Podría ser vehículos caros, un vehículo caro, un coche caro. Podía ser un garaje, un terreno, cualquier cosa en propiedad que no sea una vivienda, o un plan de ahorros, que podía suponer liquidar esto y pagar la deuda en su totalidad o parte de ella. Para poder mantener los vehículos, tenían que hablar de vehículos de más de 5 años, que estén todavía con préstamo, que tenga todavía una deuda, y normalmente hablamos de vehículos de poco valor, ¿vale? De vehículos que más de 5 años, que normalmente son de más de 10, entonces, claro, de poco valor. Esto sí que se podría mantener. También se pueden mantener los vehículos que demuestre que son necesarios para la actividad. Porque aquí hablamos de familias, pero también hablamos de autónomos. Claro. Si hablamos de un autónomo que necesita el vehículo para su propia actividad, pues entonces todo lo que es vehículo, herramientas para su actividad, esto no entraría, esto se salvaría. Vale. Para que esta familia pueda seguir creando ingresos, porque si lo deja sin su fuente de ingresos, pues es un problema mayor. Claro. No hemos resuelto la situación, la hemos agravado, ¿no? Muy bien. Otra condición importantísima, quizás la primera de todas, es que estamos hablando de un deudor de buena fe. Quiere decir, sin patrimonio oculto. Todo lo que hemos comentado, bienes, vehículos y propiedades, tienen que estar declaradas desde el primer momento. Uno tiene que declarar todo lo que tiene y de ninguna manera ocultar su patrimonio. Se tienen que, si tú vienes a pedir que te perdone, que te exonere una deuda, no puedes tener patrimonio oculto. Los gastos deben de ser, los gastos que hacen la familia, deben de ser lo que se puede llamar gastos imprescindibles. ¿Qué quiere decir esto? Que en tu cuenta bancaria, con la tarjeta, nos hemos acostumbrado a pagarlo todo con la tarjeta, no pueden aparecer otra cosa que alquiler o hipoteca, los suministros normales, la gasolina si tienes un coche de poco valor, lo que estamos diciendo, los seguros vinculados a la hipoteca, el seguro de coche que es obligatorio, los colegios de los niños, la comida, algún tratamiento médico imprescindible, cosas absolutamente imprescindibles. No se puede tener domiciliado cualquier cosa, se podría llamar ocio, como gimnasio, piscina, yo qué sé, Netflix, bares, restaurantes, compra, cines, cualquier cosa se podría llamar ocio
Se debe de evitar, de hecho, estas familias no se pueden permitir el ocio, pero se debe de evitar de todas formas porque alguien que tiene deudas, lo que no se puede permitir que despilfarre el dinero de otra forma que en gastos imprescindibles. ¿Vale? Es lógico, ¿no? La verdad que Sí. se piden cosas lógicas. Vale. Otra condición imprescindible es que esta familia no tenga antecedentes penales socioeconómicos. ¿Qué quiere decir? Que ninguno de ellos ha estado condenado por estafa. ¿Vale? La condena por estafa, bueno, parece que es muy difícil de que llegue uno a condenarlo por estafa. Parece que tienes que Sí. cometer una estafa para que te condene como tal, pero no es así. No es así. Por ejemplo, alguien que hace un préstamo, el que sea, y después se encuentra en una situación que no es capaz de pagar ninguna cuota, será acusado de estafa. No solamente se le pedirá la devolución de la deuda, del préstamo, sino que además lo acusarán de estafa, porque no haber pagado ninguna cuota de un préstamo puede demostrar que no tenías intención de pagar, que hiciste Claro. un préstamo sin intención de devolución, y esto se puede llamar estafa. ¿Vale? Vale. Claro, otra cosa es que tú hagas un préstamo y empiezas a pagar 2, 3 cuotas, lo que sea. En un momento dado de tu vida te encuentras en una situación que no puedes seguir pagando. Pues esta es una deuda. No se puede considerar estafa porque tú de buena fe empezaste a pagar, pero te ocurrió una circunstancia de tu vida, te quedaste sin trabajo o lo que sea, con lo cual no pudiste pagar y esto es una deuda. ¿Vale? Es importantísimo entender esto y conocerlo y nunca caer en esta trampa. Porque realmente es una condición especial para no poderte acoger a la ley de segunda oportunidad si ha ocurrido que entre varias deudas que tú tienes, una de ellas no pagaste nunca. ¿Vale? Importantísimo. Vale. Sin haber tenido una sentencia de ley de segunda oportunidad en los últimos 10 años. Claro, evidente, ya es mucho decir que se puede aplicar la ley de segunda oportunidad cada 10 años. Ya es mucho decir esto. Quiere decir, si has conseguido la exoneración de tus deudas, un plan de pagos o como sea, y dentro de 10 años te encuentras de nuevo en la misma situación, algo va mal. Con lo cual no te puedes acostumbrar a esto. Claro, no cada 10 años. Claro, tienes que entender que es un regalo, un enorme regalo, y tomártelo como tal, averiguar qué es lo que te pasó y no volver a pasarte. De hecho, todo el mundo cuando llega a este punto me dice, no, imposible, nunca más. Yo no haré un préstamo, no volveré a hacer un préstamo en mi vida. Bueno, como condiciones, estas son básicamente las condiciones que se tienen que cumplir para poder acogerte, para poder solicitar ley de segunda oportunidad. Una familia con recursos limitados, sin patrimonio, el perfil, con una vivienda en propiedad pero con una hipoteca de más de un 30% y sobreendeudada, lo que se llama sobreendeudamiento, con deudas que superan con creces su capacidad de devolución. Bueno, si esto está claro y se prepara el expediente, ya se puede empezar a presentar y a solicitar la aplicación de esta normativa. Vale, el expediente es preparar muchísima documentación, son como 19 documentos. De cada uno de ellos, si son pareja, pues multiplica por 2. Son 19 documentos que hay que presentar esencialmente para entender su situación económica y patrimonial. ¿Qué quiere decir? Pues contrato de trabajo, nóminas, vida laboral, a saber un poco de quién hablamos. Después las cargas que tenemos de hijos, si hay alguno de ellos con discapacidad, si son familias numerosas, si tienen mayores a su cargo, su situación familiar y de cargas.
y después certificados del registro de la propiedad que conforme no tienes propiedades o la propiedad que tú tienes, ahí aparecerá el registro del municipio donde tú tienes tu piso, aparecerá tu piso, pues se verá que esto es lo que tienes en propiedad, nada más. Y otro registro de la propiedad que demuestre que en el resto, qué otras propiedades podías tener en el resto de España. Vale. Que normalmente tiene que salir en negativo, que no hay ninguna propiedad más en el resto de España. ¿Vale? Con lo cual, pues antecedentes penales también para poder demostrar que no has estado condenado por estafa. Bueno, muy relacionado a las condiciones, ¿no? Muy relacionado a lo que estamos diciendo. Vale. Pues una vez que hemos conseguido recopilar toda esta documentación, que es mucha documentación, el primer paso es presentarse en el juzgado mercantil, donde por parte de su defensa se presentará un informe de la situación económica del deudor. Vale. Hay que entender que uno mismo no puede solicitar esto si sus deudas son mayores de 2.000 euros. ¿Vale? Si hay una deuda mayor de 2.000 euros, necesitas abogado y procurador para poder presentarte delante de un juez en lo que trata sobre las deudas. Y esto es así en cualquier caso, en cualquier deuda. Bueno, esto es obligatorio, pero creo que también conveniente, porque si estas cosas con toda la documentación que mueves y todo lo que tienes que hacer, ir solo me parece que sería una temeridad, vaya. Evidente, evidente. No solamente es eso, sino que la mayoría de la gente no sabe exactamente lo que tiene que solicitar. Claro. ¿Me entiendes? Esto así en general de las cosas que uno solicita por sí mismo. No sabe por sí mismo qué exactamente puede solicitar. Entonces solicita cosas que no son posibles y se deja cosas que se debería de haber solicitado pero no se solicitaron, con lo cual es absolutamente necesario tener defensa. Tener defensa que te pueda ayudar en salir de un momento muy complicado de tu vida, pero que se puede solucionar muy bien. Vale, entonces, la defensa presentará un informe de la situación económica del deudor. ¿Qué significa eso? Pues significa que, mira, vamos a presentar, mira señores, aquí tenemos toda la documentación. A toda vista, esta familia cobra esto, los ingresos son estos, las cargas familiares son estas, y los gastos son absolutamente gastos imprescindibles, lo que hemos dicho, y haciendo la cuenta, evidentemente a toda vista, no pueden hacerse cargo de estas deudas que ya tienen a la fecha de hoy, que están en situación de morosidad, que están ya impagadas, y solicitamos ley de segunda oportunidad con exoneración total de las deudas. Así empieza esta historia, ¿vale? Solicitando exoneración total de deudas. Bueno, a partir de aquí, ¿por qué hemos dicho que es un juicio a un año vista? Porque a partir de aquí empieza a pasar el tiempo y el tiempo no depende de nosotros, el tiempo depende de cuánto de cargado está el juzgado, de la carga de trabajo, del juzgado mercantil del municipio donde resides, porque es de donde se va a pedir. Y evidente, cual más, cual menos, entre 2-3 meses no te lo quita nadie. Pasarán 2-3 meses hasta que el juez que le toque declare auto de declaración concursal. ¿Vale? Aquí ya empieza. Autodeclaración concursal significa el nombramiento del administrador concursal. Vale. Hay que entender que el administrador concursal no forma parte del juzgado. El administrador concursal es un profesional independiente, igual que un abogado, cuyo papel es defender a todos los acreedores que tiene esta familia. ¿Vale? Si esta familia, todo este procedimiento se solicitó por parte de su defensa, quiere decir de sus abogados, pues aquí delante, enfrente, tendrá al administrador concursal que automáticamente será el defensor de todos los acreedores, de todas las deudas que esta familia presenta. ¿Vale? Como que este profesional no forma parte del juzgado, aunque sí que lo nombra el juez, pues se debe de pagar y tiene un coste mínimo de 300 euros este procedimiento. Vale. Bueno,
ya sabemos cómo se llama el administrador concursal. Este es el momento, una vez nombrado el administrador concursal, la autodeclaración concursal, es el momento cuando se puede solicitar también, y se solicita en el juzgado, parar posibles embargos sobre la nómina. Si en este momento esta familia ya está embargada por las deudas que tiene, pues en este momento se pueden parar los embargos. Se solicita, presentando la autodeclaración concursal, que se paren los embargos para poder llegar al final del juicio. ¿Y se paran los que te tienen que venir o los que ya te están embargando también se paran? Se paran los que están embargando, vale. Sí, se paran, pero a partir de este momento. Vale. Del auto de declaración concursal, ¿vale? Se para hasta el final del juicio, a ver cómo acaba el juicio. Claro. A ver si el juicio acaba en exoneración de la deuda o en un plan de pagos, porque hay dos posibilidades, la exoneración total o la parte o la exoneración de parte, el resto con un plan de pagos. Vale, pues ya hemos solicitado esto, ya vamos a hacer otro paso y el siguiente paso sería reunirse la defensa y el administrador concursal, quiere decir las dos partes, digamos, para estudiar conjuntamente la situación económica de gastos mensuales, de gastos que tiene esta familia. Y es el momento cuando el administrador concursal dirá, bueno, esta familia gana, mira, casi 2.000 euros, ¿no? Con lo que gana él, con lo que gana ella, pues, a ver, ¿y por qué no pagan sus deudas? ¿Vale? Entonces le tienes que decir, no, pero vamos a ver, sí, gana esto. Pero fíjate, tienen 2 hijos, 3 hijos, tienen estos problemas, tienen estos gastos mensuales que son absolutamente imprescindibles y evidentemente no le queda para más. Además, presentamos toda la documentación que respalde esto. Y evidentemente, aunque se lo presentes todo y lo presentes bien claro y él lo entienda bien claro, su misión es investigar. Entonces empezará a investigar las cuentas, los bienes y el patrimonio de esta familia. Lo que dije, se van a presentar certificados que diga patrimonio, no tiene ninguno, pero el administrador concursal tiene la misión de investigar. Bienes, no, lo único bien que tiene es un coche viejo, bueno, de poco valor, y las cuentas son estas. Bueno, empezando a investigar, el administrador concursal publicará en el BOE la deuda de esta familia por si aparecen otros nuevos acreedores. Puede ser que a lo largo de los años, yo qué sé, se le han quedado sin pagar un recibo por ahí, por allá, y para que en este momento aparezca, pues el administrador concursal es lo que hace, publica en el BOE la deuda. Ocurre una cosa que pone nervioso también a todo el mundo en el momento de investigar las cuentas. La forma de investigar las cuentas es el bloqueo de las cuentas bancarias, que son las cuentas principales, quiere decir donde cada uno de ellos recibe la nómina. Y nada más bloqueadas, avisando a su defensa, pues vamos a llamar, vamos a mandar un email, vamos a juntar el autodeclaración concursal al banco que le toque, solicitando el desbloqueo de las cuentas. Pero según el banco y según el gestor que tiene cada uno, las cuentas bancarias pueden quedar bloqueadas entre 1 día y 7 días máximo, ¿vale? Con lo cual, avisando con tiempo a la familia que se prepare a ello, pues ya sabemos que esto puede hacer así y seguir. Bien, pues el administrador concursal, una vez acabada su investigación, tiene que emitir el informe. El informe es la conclusión del administrador concursal. Y con respecto a la ley de segunda oportunidad, que es lo que nos interesa, el informe de la conclusión del administrador concursal puede ser favorable, quiere decir lo mismo que nosotros, o desfavorable. ¿Vale? La diferencia entre estas dos es, siempre será desfavorable si a lo largo de su investigación el administrador concursal encuentra patrimonio oculto. ¿Vale? Bien. Lo mejor de lo mejor es decirlo todo desde el principio, explicar todo tal y como es, sobre todo explicarle todo y con máxima sinceridad a su defensa, a sus abogados, que sabrán con la ley en la mano aconsejarle bien para nunca encontrarse en esta situación. Bueno, absolutamente todo el mundo perjura que no puede ser desfavorable y que no tiene nada que ocultar, con lo cual, en este caso, el administrador concursal y su defensa están de acuerdo en solicitar al mismo juez lo mismo. Ley de segunda oportunidad, de exoneración total de las deudas, porque, señores, esta familia no tiene de dónde pagar. Vale.
visto así, el juez solamente le queda dictar la sentencia. La sentencia va a ser favorable si los dos piden lo mismo, pero hay dos tipos de sentencia. Puede ser con un pago mínimo, con un plan de pagos, que no puede superar 5 años. El mínimo puede ser a partir de 25 euros al mes durante 5 años, pero se puede llegar a lo que se acuerde. Y o sin obligación de pago de deuda ni públicas ni privadas. La diferencia entre estas dos sentencias está en el tipo de deuda. Si hay deudas públicas, quiere decir Seguridad Social, Hacienda, Ayuntamiento, normalmente se exonera una parte de la deuda, pero no la totalidad, y lo que quede se hace un plan de pagos a las posibilidades de la familia, que esto es lo importante. Lo importante es que el plan de pago tenga en cuenta las posibilidades que tiene la familia. Y además el plan de pagos no tiene en cuenta los intereses que ha creado esta deuda, solamente el principal. Solamente el principal. Esto es una diferencia enorme, porque en intereses las deudas crecen muchísimo, se disparan, con lo cual si solamente tenemos en consideración el principal, pues es mucho menos deuda, con lo cual el plan de pago es mucho más sostenible, ¿vale? También ocurre esto, se exige un plan de pagos, si al final de mes a esta familia que declara y sostiene que no tiene dinero para pagar sus deudas, todavía le queda un ahorro en la cuenta bancaria. Si le quedan 100 euros, 200 euros todos los meses, al final de mes en la cuenta bancaria, pues es una señal de que parte de sus deudas sí que se la podía pagar. Entonces el juez, teniendo en cuenta los ahorros que quedan al final de mes, decidirá si de estos 100 se pueden pagar 50, 75 o 100 o lo que sea a lo largo de 5 años. Al final de los 5 años, sea la que sea el resto de la deuda, no habrá nada que hacer, no habrá nada que pagar, ¿vale? Bueno, aquí acabaría la historia para todo el mundo, pero nosotros en área jurídica global hacemos un paso más, porque nosotros sabemos que llegados a este punto con una sentencia en la mano que dice esta familia no debe nada a nadie, todavía hay problemas. ¿Por qué? Porque esta familia seguramente que está en todos los listados de morosos. Así que vamos a hacer el último paso, que vamos a solicitar la eliminación de todos los listados de morosos, inclusive el Banco de España, adjuntando la sentencia. Y como prueba de ello, vamos a solicitar certificados de libre de deudas de todos estos listados de morosos, inclusive el Banco de España, ¿vale? Y una vez tenido esto, entonces sí que lo tenemos todo, y aquí acaba nuestra historia. Bueno, pues es un camino largo, pero seguro. Quiero decir que si tienes todos los papeles es un camino largo y seguro, esto es lo importante, con un final feliz. Esto es una historia con un final feliz. Y creo una pregunta que se me ha quedado solo pequeñita porque ya estamos casi en tiempo. Si te marcan un plan de pagos, ¿también te tienen que dar de baja el fichero de morosos? Sí, claro. Vale. Tener un plan de pagos no es una morosidad, no es una deuda, es un acuerdo. Un plan de pagos es un acuerdo, no una deuda. La deuda es cuando no tienes un plan de pago. Lo ideal de todas las deudas, siempre que uno se encuentre con deudas, la primera reacción que tiene uno que tener es proponer un plan de pagos, ¿vale? Que te lo acepte que no, esto es otra historia, pero proponer un plan de pagos demuestra buena fe, intención de pago, buena fe. Y normalmente yo diría que como 60-70 de los casos que han llegado a nosotros en situación desesperada y hemos empezado a plantear un plan de pago, se ha acabado con una buena negociación. ¿Vale? No siempre se acaba en ley de segunda oportunidad. Muchísimas veces, la historia acaba felizmente con un plan de pagos, un acuerdo con los acreedores. Pues Diana, ha quedado clarísimo todos los pasos que hay que hacer para esta ley de segunda oportunidad y también ha quedado claro que si tienes todos los papeles que tienes que tener, cumples todas estas condiciones y vas acompañado de un experto, no tiene por qué funcionar nada mal. Es decir, que todo seguirá su proceso. Exactamente. Y con un final, como dices tú, esto es una historia con final feliz. Exactamente. Bueno, Diana, como siempre, muchísimas gracias por tu información y gracias la semana a que viene vosotros y la semana que viene seguiremos. Un saludo, Diana. Un saludo, gracias. Estás escuchando Capital Empresa,
un programa dirigido al comercio, la pequeña y mediana empresa y a los emprendedores. Capital Empresa, donde damos voz a tus necesidades.